Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por aquí deseando hablaros de este libro, Compañeros de viaje, La llamada, el libro de los guías espirituales. Su autora, Silvia Carbonell. Últimamente, me interesa informarme, documentarme, porque para hablar de algo no se puede uno no haber documentado, no haber leído, no haber empatizado con otros puntos de vista. Y es lo que me está ocurriendo, como digo, últimamente con los libros que leo. Libros arriesgados, porque quizá no es lo que suelo leer habitualmente. Tocan temas con los que en principio no comulgo, pero que es muy importante, te abren la mente. Hay que escuchar otras opiniones, otras teorías y sobre todo otras formas de ver la vida. Silvia Carbonell nos habla de los compañeros de viaje. ¿A qué se refiere? ¿A quiénes se refiere? A los seres espirituales, ángeles, ancestros, llamémoslo como queramos. Son seres que no han hecho el tránsito al más allá todavía, sino que se han quedado para guiarnos en nuestro camino. Están ahí, nos protegen, nos cuidan y podemos contactar con ellos, según Silvia Carbonell, y nos brinda una guía para poder hacerlo, para poder contactar con esos guías, valga la redundancia, espirituales. Compañeros de viaje, La llamada. Os lo cuento. Antes de adentrarme en contaros qué me ha parecido el libro, os quiero hablar de su autora, de Silvia Carbonell. Me meto en su página web y os cuento. Cuando ella tenía 33 años y trabajaba como encargada de 3 tiendas de deportes, vivía de forma independiente, con una buena estabilidad económica, no tenía una pareja que le hiciera sentir emocionalmente inestable, disfrutaba de su soltería y de su vida social. Todo esto lo leo de su página. Se sentía feliz, o eso pensaba ella. Dice que fue una adolescente rebelde a causa del divorcio de sus padres. Tuvo un patrón de parejas tóxicas una detrás de otra, con muchos conflictos, y por fin parecía que todo le iba bien a Silvia. Pero una noche, cuando se fue a dormir, su corazón comenzó a latir rápidamente y empezó a encontrarse mal. Pensó que se iba a morir allí mismo en su cama y se asustó mucho. Se fue corriendo al hospital convencida de que iba a fallecer, y después de muchas pruebas le dijeron que no iba a morir, que solo tenía un ataque de ansiedad. Ella pensó que esto no era posible, si estaba bien, que ahora en ese momento tenía todo lo que ella había soñado y que había dejado atrás todas esas dificultades. Pero resultó que no. A partir de ese día, todas las noches, Silvia empezó a sentir los mismos síntomas. Y aunque visitaba a muchos médicos, todos le decían lo mismo. Silvia nos cuenta que comenzó a buscar alternativas a su problema. Y mejoró. No solo mejoró, sino que empezó a encontrarse mejor consigo misma y descubrió que no se había dedicado tiempo a escucharse. Había focalizado su energía en otras personas y no en ella misma. Por eso se interesó por la terapia regresiva, la hipnosis y otras técnicas que la consiguieron sanar totalmente. De repente, un día recordó que ella siempre había querido ser psicóloga, comprender lo que ocurre en la cabeza de las personas, pero circunstancias de la vida le habían hecho tomar otros derroteros. Durante todo este proceso de aprendizaje, que es bastante largo, Silvia descubrió que no estaba sola, que había estado toda la vida acompañada de sus guías espirituales, de los que nos habla en el libro. Y aunque no lo hubiera escuchado por el tipo de vida en la que estaba inmersa, de todo ese cambio fue lo mejor que obtuvo, esa enseñanza. Dice Silvia que han pasado los años y ha aprendido mucho, tanto de sus clientes, como de toda la formación que ha ido realizando a lo largo del tiempo. Y sobre todo, de lo que le han ido transmitiendo los guías espirituales. Os voy a leer la sinopsis de la obra. ¿Sabes cuál es la gran mentira que nos han contado a todos? Que estamos solos. Esta mentira es la que más daño hace a los seres humanos. Nos aísla, nos deprime y nos hace creer que no somos suficientemente importantes. De hecho, anula nuestro poder personal y espiritual. No es cierto, nunca has estado solo. Desde que llegaste a la Tierra estuviste acompañado. Este es el propósito del libro. Hacer que formes conciencia de esta verdad, para que puedas conocer a tu acompañante en esta vida
y en este momento de tu existencia espiritual y terrenal. Seguro que has oído hablar de ellos. Guías espirituales, ángeles, ancestros, ya os lo comentaba al principio del vídeo, maestros, todos parecen lo mismo, pero no lo son. Hay grandes diferencias entre unos y otros. De los que te voy a hablar principalmente es de tus guías espirituales, aquellos que forman tu cordón espiritual. Son varios y todos y cada uno de ellos tienen diferentes funciones. Vendrían a ser como los jugadores de un equipo de fútbol en el que tú eres el delantero principal. Gracias a la ayuda que te brindan tus compañeros, pueden meter muchos goles. Además, también a través de estas páginas, mi compañero principal les va a hablar a ellos para que escuchen su llamada y empiecen a comunicarse contigo de una forma muy clara y muy directa. Si estáis preparados para encontrarlos, este es el momento perfecto. Comienza hoy mismo este viaje a través de tu alma que te llevará a encontrar el propósito y la respuesta a tantas preguntas que te has hecho a lo largo de tu vida. En este libro vas a descubrir la forma de conectar directamente con ellos y muchas otras cosas que te ayudarán a comprender el sentido de la vida. Lo decía antes, para mí es un reto leer este tipo de obras porque son temas bastante alejados de mí, por los que nunca me he sentido atraído directamente y que incluso, por qué no decirlo, no creo. Pero bueno, leer este tipo de literatura, este tipo de pensamientos, obras como las de Silvia, tengo que reconocer que me hacen abrir la mente. Y oye, todo lo que sea que tú te sientas mejor, que estés contento, que te ayuden, que sanes en tu interior, bienvenido sea. Os voy a leer el índice. Me parece revelador y os voy a hacer una idea. No lo voy a leer todo, pero por ejemplo este libro habla de cómo es el proceso de canalizar, de los mediums y los canalizadores, de cuál es la mejor actitud para ese contacto o esa canalización, errores, cambios, las emociones, muy importante, cómo saber gestionarlas, cómo las transforma, la vida y la muerte, esos temas tan delicados y que tanto nos atormentan, los maestros ascendidos y los ángeles, los planos y las dimensiones, cómo consultar a los guías espirituales, los mensajes de los guías espirituales, las leyes por las que se rigen esos guías espirituales, la diferencia entre la fantasía y la realidad, que a veces tendemos a distorsionarla, y también el uso de los elementos físicos. Esto es muy interesante, te habla de los minerales, de los metales, y principalmente al final hay ejercicios para conectar con ese guía espiritual. Y algo importante que os lo quiero enseñar, hay unos códigos QR que hacen referencia a 3 audios para completar todo ese proceso de canalización. Está claro que todo lo que no vemos, que es mucho, también existe. Existen los olores, existen los sentimientos, existen las emociones. ¿Por qué no van a existir los seres espirituales? Eso es lo que nos plantea Silvia. Además, a ella le ha ayudado mucho. Y eso es muy importante, porque seguro que este libro también ayudará a los demás. Porque ella nos brinda, nos presta, nos ofrece esa sabiduría que ha ido aprendiendo a lo largo de su propia experiencia y también de el contacto con clientes y con personas a las que se han puesto en sus manos. Ella habla de que es comunicadora, llamadora, que su propósito es llamar. Y quizás es el momento de mucha gente. Quizás mucha gente encuentre un poquito de luz en este libro. Las imágenes, los sonidos, todo eso no lo vemos, pero existe, ¿verdad? Silvia nos cuenta que también están los seres espirituales. Es un libro que tiene una edición, no es porque le haya hecho círculo rojo, pero una edición bastante importante, de envergadura, libro tapadura, muy bien cuidado, una maquetación excepcional. Lo podéis ver. Alguna imagen, tiene una imagen a color al principio del libro. La edición está muy cuidada, os lo tengo que decir. Y es un libro que merece mucho la pena. Silvia, has hecho que abra la mente. Como digo, y el que me conoce y me vea seguro que lo sabe, yo soy muy reacio a este tipo de ideas y de teorías. Pero tengo que reconocer que a medida que voy leyendo libros de este tipo, y sobre todo después de leer el tuyo, me has hecho dudar, me has hecho pensar. Y creo que es el objetivo que tenía. Y creo que va a ayudar a mucha gente con esto. Enhorabuena, Silvia, te deseo mucha suerte con tu libro y ya nos contarás. Un abrazo a todos.